Cuac, 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 cuac. Ah, la vida. O sea, no la vida, la vía de. No sé, ¿cómo sería como una suerte de. Entre paradoja, una tipo de discusión. No sé cómo decirlo. Pero bienvenidos a otro coloquio chanta. Conmigo su amigo el chino. Em, Hay veces que de verdad entro en la encrucijada si algo es definitivamente para mí o no. Porque siento que cuando se crean productos nuevos, especialmente en el ámbito de las artes visuales, hoy por hoy, que tienen que ver con alto nivel de producción y con intereses como mayores de compañía fuerte, como que siempre hay implícito un montón de parámetros sobre los cuales uno tiene que tener cierto interés o pasión. Y nada de estos o ninguno de estos ejemplos es más primordial que el tema del universo cinematográfico de Marvel. Es algo que a estas alturas eh, de verdad como que me acongoja de cierto punto. Porque, claro, está la disyuntiva eterna de, hoy es que esto son la, las películas o las series y no tienen nada que ver con los cómics. Y si tienes que pensar en los cómics o no, si tienes que pensar en el resto del universo o no. Y ahí hay algo que yo creo que los creadores de estos productos saben de alguna forma manejar mucho más bien de cualquier expectativa que tengan los fanáticos. ¿Qué quiero decir con eso? Dos cosas. Primero, que a ellos realmente no les importa. Y segundo, de que el aspecto narrativo desde la parte de ellos es 100% manipulable. O sea, mientras uno puede como obsesionarse con, oye, si esto pasa por acá, si esto se menciona por acá, eh, a ellos como que no les importa. Todo es manejable. Y hay una revelación súper clara que ha pasado a través de los años ya con este proyecto que yo insisto, en mi opinión, es un proyecto que no, que falló, que no es lo que yo esperaba ni probablemente lo que podría haber sido. Y tampoco voy a volver a insistir sobre el punto eterno en que esto tiene que ver con caracteres logísticos y como extra programáticos a lo que es las narrativas de superhéroes o el aspecto creativo. Siempre es extra programático. Em, ¿Qué estaba diciendo yo antes de que me autointerrumpiera? Entonces, como cuando estas personas crean estos productos, no. Todo esto es como expectativas, no son parte de. Entonces, cuando se crean productos como Wonder Man, yo creo que ya ellos como que descubrieron la fórmula para un tipo de éxito. Y eso es la reflexión principal que me entró con Wonder Man. Lo mencioné en algún momento, es imposible entrar a una de estas series sin el aparataje publicitario que lo mismo Marvel como que te tiró en la cara antes. Con esto me refiero a la mejor serie, bla bla bla, Marvel en su peak, esto es lo que debería ser, bla bla bla. Y es curioso pensar eso porque cuando ellos usan en su publicidad frases como esto es lo que Marvel debería hacer, o la mejor la mejor serie de Marvel en 20 años, etcétera, etcétera, lo que piensan esos críticos no es lo mismo lo que piensa uno. Y ahí es donde uno entra como a una verdadera, como por decirlo así, como dije, paradoja. Entonces tú tienes una serie como Wonder Man, que se supone que es críticamente, ¿cómo es?
Acclaim críticamente alabada. Una serie críticamente alabada, que es lo que se supone que debería ser Marvel. La mejor serie de superhéroes. Y bueno, lo que refleja ver Wonder Man, la gran revelación gran, es que esta gente no piensa lo mismo. A esta altura tienes tres tipos de como core consumidores de una serie como Wonder Man. Una serie de superhéroes basada en superhéroes de Marvel. Parte del universo cinematográfico. Porque todas esas cosas están implícitas. Tienes los críticos que la ven como una serie dramática. Tienes la gente que es fanática del MCU y tienes la gente como consumidora de cómics y de un Marvel, como que todas esas perspectivas con el pasar del tiempo lo único que han revelado es que es muy difícil congeniarlas todas. Y un producto como Wonder Man definitivamente trata de apelar a las tres. Y veámoslo de esa forma. ¿Por qué Wonder Man es tan premiada por los críticos? Bueno, por un simple motivo, y es los protagonistas. ¿Ok? Dentro de los fanáticos del MCU, no lo sé, yo no soy solamente fanático del MCU, así que me cuesta mucho ponerme en esa situación, pero tuve varios amigos que conocieron los cómics con esto, o sea, conocieron los personajes con el MCU y como que ese es su contacto con superhéroes. Y yo creo que a ellos les gustaría, solamente por el factor novedad. Tenía un amigo que cada cosa nueva que salía del MCU le fascinaba porque era algo que nunca había visto, porque era parte de la novedad y en último término, en una mecánica muy sencilla, que es el mínimo común denominador que em, los creadores de estos productos hacen, la conexión que tienen estas series con el resto de su universo, tiene un rango desde poner un póster que sale de puta Iron Man. Bueno, en Wonder Man es como la más grande referencia en Wonder Man, y no es un spoiler, estoy tratando de hacer eso 100% sin spoiler, es que, bueno, ya se sabe por plot de que Wonder Man es sobre Simon Williams, quiere ser, que es un actor, que quiere retratar a Wonder Man en un remake de la película, que dentro del universo cinematográfico de Marvel es una película, es un superhéroe de ficción, y después se termina asociando con Trevor, acá el mandarín de Iron Man 3, y ahí tienen su aventura dramática. El punto es que, como es sobre actores, van al estudio y en el estudio hay un póster gigante de Rogers el musical, que es como esa suerte de parodia, que no me acuerdo ni siquiera en qué película salió, eso que era como un musical sobre el Capitán América. ¿En qué película salió esa weá? Ni me acuerdo. Pero es como, recuerda que esto es parte del universo cinematográfico. Es como en todos esos productos del universo cinematográfico que la mención era decir el blip. ¿Dónde estuviste en el blip? O, o mencionar así a Thanos. De nuevo, voy a tirar así como un gancho súper cizañero que lo he tirado desde siempre. La única vez que lograron hacer como tener como mediana cercanía a lograr ese tipo de universo interconectado en esta weá fue cuando en Agents of Shield lo mezclaron con Captain America Winter Soldier. Eh, Era eso, ¿no? Bueno, pero mezclaron Agents of Shield, la serie, con la película Capitán América, porque obviamente tenía que ver con Shield. Y el crossover en términos de Agents of Shield fue súper mediocre, porque claramente no les dejaron ir tan lejos. Claramente le bajaron el perfil, claramente lo mantuvieron limitado. Se notó mucho. Pero fue en ese tiempo, ya esta cuestión que era como hace 10 años atrás, Agents of Shield. En ese tiempo ya mostré, cuando yo vi eso y como que ya dije,
Como que esto tiene pinta de que nunca va a tirar tan para arriba. Dentro de ese concepto, dentro del concepto de universo interconectado. Pero bueno, volviendo a Wonder Man, después tenemos el último grupo de tipo de espectador o de expectativas, que es la gente que consume cómics. Dentro de ese grupo, yo creo que el MCU ha hecho algo muy inteligente de siempre tratar de enfocar muchos de sus productos fuera de las películas principales como Spider-Man o algo así, en personajes que son B tier o menos. También lo he mencionado antes, el tema de Guardianes de la Galaxia fue como, ¿cómo es ese dicho? Como encontrar oro en la bosta, no sé, una cosa así. Personaje súper NN, que nadie tiene ninguna expectativa, ¿cierto? Y esa weá es evidente, es extra evidente. Extra, si tú eres consumidor de cómics. Puede que, bueno, no puede, seguramente existe alguien cuyo personaje favorito es Wonder Man, no lo dudo. Pero no cabe ninguna duda en el universo de que Wonder Man es B tier o menos. Ninguna, 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 ninguna. Como diría la tía del euro que vendía juguetes, no es de los principales. Y no es falta de respeto al personaje ni nada, en lo absoluto. Pero bueno, Wonder Man no es Iron Man, no es Capitán América, no es Hulk. ¿Cierto? Así como pensando en los A y B tiers. No es Cuatro Fantásticos, no es X-Men, no es Wolverine, no es Honor Row A tier, no es Spider-Man. Entonces, si te dicen cuando anuncian, no, va a salir una serie de Wonder Man. Probablemente cuando lo mencionaron en la Comic Con o cuando sea, así como que más de una de las personas que estaban ahí así en el panel y dijeron, así como, "Ah". De hecho, hay un... ¿Dónde está mi tablet? Quería ver como los cómics de la semana para pensar más en Betier. ¿Qué está diciendo? Ah, sí, en Comic Con los buenos reaccionando así como... Hay un detalle súper curioso que siempre que anuncian cosas nuevas del MCU, como con estos personajes Betier, si uno entra a Wikipedia, viste que ahora en Wikipedia te tira así como un trending. Te tira como un trending de búsqueda. Bueno, anuncian Wonder Man, el pick de Wikipedia trending de Wonder Man por el techo, weón. Porque nadie sabe quién chucha es Wonder Man. ¿Cuándo fue la última vez que se pronunció en los cómics de manera prominente? Salió en West Coast, creo. En el último run de West Coast Avengers salió Wonder Man así como de manera aledaña. Pero estamos hablando de años, 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 años en que Wonder Man no ha tenido como una historia solo, como algo sólido, algo. No. Y eso es para mí algo que personalmente ya hasta me triguea así. Me. Medio me triguea. Vamos a hacer una serie, un producto de un weón que a nadie le importa, entonces como que... ¿Y sabéis por qué me molesta? Porque no tiene que ver con hagamos un revival de este personaje o hagámoslo así. No, lo hacen y no lo hacen desde un aspecto creativo, lo hacen desde un aspecto de ejecutivo. Lo hacen desde un aspecto ejecutivo, desde un aspecto de productores. De ya sabéis que usa este personaje. Usa este personaje, safe, podéis cagarla, no. Si te va mal, no importa. O sea, no creo que le digan eso. Igual es Marvel y Disney. Entonces, tienen que. Pero ya te queda una miniserie. Por eso te queda una miniserie. La cuestión puede que le vaya mal. Bueno, sabéis que es una cuestión ejecutiva. Entonces, desde la perspectiva de un tercer consumidor, porque uno dice, ya, ¿y por qué seguís viendo esta cuestión? ¿Por qué no te quedas en los cómics? Yo no tengo ningún problema. Los cómics, como cuando me preguntan del Señor de los Anillos, para mí los cómics son inamovibles. Inamovibles. Todas las semanas voy a seguir leyendo X-Men. No voy a leer Wonder Man.
O sea, ahora con lo que le fue la serie, probablemente editorialmente Marvel puche algún proyecto con Wonder Man. Pero los cómics son inamovibles, pero en un universo de producto audiovisual tan nutrido como el que vivimos ahora, como dije antes, eh, igual uno cae en las categorías de consumidor de este producto, es Marvel. Y la mecánica detrás de venderte esto funciona, es Marvel. Y es como que, ¿cómo no va a haber Wonder Man? ¿Cachai? A pesar de que yo odié Iron Man 3 y todo el concepto del mandarín, cómo no te va a interesar ver a esos personajes que se de manera súper aledaña? Pero el interés está ahí. Esta, es- esta, esta como creación maquiavélica de Marvel Studios, de cómo crea estas cosas, es perfecta porque de alguna forma atrapa, como dije, todo este tipo de consumidores que yo resumí en esas tres categorías. Pero independiente de qué tipo de espectador uno sea, uno dice, ya, ok, ok, espectador medio rima con expectativa, pero siéntate a ver Wonder Man y qué es lo que te parece. Y aquí es donde entro como al meollo de la paradoja que mencioné al principio, al principal como conflicto entre personal y universal de la wea. A mí me gustó Wonder Man. A mí me gustó Wonder Man por bueno, el gran motivo, el que era obvio y el que los críticos estaban como afanando, que es la performance de los protagonistas. De hecho, Wonder Man es tan privada, es tan pequeña, es tan acotada, que literal Wonder Man es Simon y Trevor. Es literal ellos, no es nada más. No es nada más, y con este nada más estoy diciendo categórico. Con nada más no es nada más de superhéroes, no es nada más de MCU, no es nada más de creación, no, no es nada más. Incluso ni siquiera es tan origin story de Wonder Man. Es súper curioso porque conceptualmente no es una origin story de un superhéroe. Es la historia de un actor sufrido con un pasado personal y familiar dramático. Eso es. De hecho, en términos como de trama, es súper difícil encontrar algo real que spoilear de Wonder Man. Como que Wonder Man no es una serie basada en argumentos o como basada en una historia que tenga como un setting, un principio, un medio y un final, o algo que aspire a ser algo más. Es tan estudio de personaje, character study, y es tan como performance based, que de verdad es como súper difícil spoilear. Entonces no voy a decir exactamente cómo termina, pero cuando termina Wonder Man, es como una suerte de paréntesis de todo, como que termina y uno dice, ah, ok. O las cosas que pasan entre medio carecen de sorpresas, son como que pasan y uno dice, ah, ok. Como que no puedo ser más enfático en esto, como que eh, el plot de Wonder Man, las cosas que pasan, no tienen ningún carácter de sorpresa, no son como particularmente, no quiero sonar denigrante, pero no son particularmente inteligentes, no hay como una suerte de ciencia ficción que te rete a reflexionar sobre cosas, no. Lo que pasa es súper genérico, súper del montón, pero ¿dónde está la magia? En el delivery de los protagonistas. Eso es, sí, yo prometo así como con 100% de certeza que nadie va a ver Wonder Man y a quedar como, oh, o como, hoy nunca me esperaba eso, así como en ningún momento
va a pasar algo, bueno, pasa una vez, pero es súper manipulado. Nadie va a decir como, oh, mira, wow, no es una wea así. Es todo obvio, es todo, ¿cómo decir así? No sé, a la segura. Pero el momento que le toca a los personajes entregar estos elementos de la trama, como que igual uno se conmueve. Porque de alguna forma, como dije, no es como una origin story, no es como de superhéroe. Es sobre Simon y el setting, tanto el setting del personaje como el setting que le hacen en la serie para poder como expresar estos elementos dramáticos. Es perfecto y el delivery de ya también. Entonces cuando uno llega ya más o menos al último tercio de la serie, ¿cachai que Simon es un personaje súper fácil de odiar? Es como súper fácil de criticar. Y al mismo tiempo, debido a esta crítica y debido a este posible odio, es un personaje súper fácil de querer. Y yo que llevo décadas odiando el mandarín, lo mismo pasa con Trevor. Lo mismo pasa con Trevor, es un personaje tan fácil de odiar, pero la química es innegable. Y el setting también es innegable, no solamente para, como dicen de manera más o menos meta dentro de la serie, como para que por fin puedas dejar de ser el mandarín, y eso sale en el tráiler, así que no es spoiler, es perfecto. Entonces, la pregunta es si simplemente las performances puede bypassear o puede como satisfacer cualquier parámetro que tenga cualquier tipo de espectador o cualquier tipo de consumidor de Wonder Man. ¿Es esto suficiente? Yo creo que para el 99% de los casos sí. Es así de maravillosa en cuanto a performances. Sin embargo, eh, hay un 1% que inevitablemente va a levantar la ceja. Porque como dije antes, en términos de superhéroe y de MCU, la serie no tiene ningún input. Ninguno. Y por ejemplo, ahora he visto entrevistas en que le preguntan allá y así, hoy tú vas a estar en Doomsday. Y obviamente el güey no puede decir nada y como que se ríe nomás. Y sin spoilear lo que pasa, lo voy a poner de esta forma. Si Wonder Man llega a salir en Avengers Doomsday, va a ser la wea más rara del universo. Y va a ocurrir de una sola forma posible. Que cualquier persona que esté reclutando superhéroes en ese momento en una escena de 5 minutos va a llegar así, Simon Williams, te necesitamos. Y el bueno así va a estar actuando y así como, oh. Y va a ser tan fuera de personaje y va a ser tan extraño que va a ser como un cameo, va a ser una suerte de manipulación simplemente para explotar el éxito de Wonder Man. De hecho, no me sorprendería que en términos prácticos, tanto Disney como Marvel hayan dejado un espacio para poner un cameo de Wonder Man en Doomsday dependiendo del éxito o no de la serie. No lo dudo. Porque como he mencionado antes también, son cuando sale el teaser de Doomsday con 350.000 sillas y toda la gente vuelta loca, ese es un espacio de menos de 5 minutos para un personaje. Wonder Man podría ser así como te necesitamos. Wonder Man llegó va y tiene como esas típicas escenas que ya vimos en Endgame, que como que salen y hacen así un super así, ¡pah! Y listo, así, se acabó. Y no son los protagonistas tampoco. Hablando de eso, eso me recuerda un poco a la lucha libre, como en el Royal Rumble, que cuando sale un luchador X, que es medianamente famoso, entra al ring, como que hace su finisher, así como, hace el finisher dos veces y la gente, y después se va. O lo echan o algo así. Ese es como el concepto. Entonces, a pesar de lo encantador que son los personajes, y que considero que es un parámetro suficiente para acarrear la serie,
Yo soy de esa minoría de gente que, a pesar de eso, va a sentir un... No es un odio, no es como un resentimiento, pero inevitablemente voy a ser la persona que le va a quitar puntos a Wonder Man porque este tipo de cosas, este tipo de medio, el género de superhéroes, para mí ya no puede ser simplemente eso. Ya no puede ser simplemente, tengamos una miniserie súper bien actuada, jaja, en que el personaje resulta que es como un superhéroe, así como por casualidad es como un superhéroe. ¿Sabes? Es como, no es suficiente. Eso me llevó como a una reflexión súper particular en que cuál es la dificultad de esta dialéctica en el caso de las series y por qué es algo que va a ser como una permanente piedra de tope para, especialmente para consumidores de cómics, donde básicamente estáis forzado a doblar la rodilla o a como em, aceptar la weá y como dejar de exigir cosas que para uno son no solamente lógicas, pero como necesarias, este tipo de cosas. Que es como el MCU falló, como el MCU no es un proyecto tan inmersivo y no es una realidad tan permanente como son los cómics. Estas series tienen la posibilidad de existir, pero siempre van a quedar cortas para mí. Y yo pensaba, ¿cuándo fue la última vez que un personaje nuevo de Marvel pudo aparecer en los cómics sin tener el apoyo de nadie, sin tener el contexto de nadie? Eso es imposible. Es imposible porque un universo está interconectado. Y es como, ya, pensemos en los más grandes debuts de los últimos, que 10 años de Marvel en los cómics. ¿Quién podría ser? ¿Miss Marvel? Podría potencialmente ser uno. Miss Marvel fue un gran debut porque todos los aspectos que la hacían original, su cultura, ¿cierto? Su inocencia, su como refresco al concepto del héroe adolescente, que es algo que en ese entonces Marvel igual tenía como medio botado. Todas esas cosas fueron parte de la existencia de Captain Marvel, fueron parte de la existencia, por ejemplo, de hecho que la hayan puesto en Nueva Jersey, no en Nueva York, le dio un dejo de separación de Nueva York de Manhattan, pero inevitablemente eh, está al frente, o sea, podría conectarse con los Cuatro Fantásticos, con Spider-Man, y en los cómics uno eso lo da por sentado, pero no interrumpe el hecho que este personaje pueda desarrollarse así. Es como, Kamala es fanática de Carol Danvers, de Captain Marvel, es su héroe, la inspira, cool. ¿Sí? Incluso cuando trajeron eso al universo cinematográfico se sintió súper raro. Porque esta juega, el MCU no tiene ese carácter inmersivo. Entonces ahora vamos a debutar un personaje nuevo en el MCU, Wonder Man. Y literal no tiene como que ninguna conexión al resto del universo. No tiene ninguna conexión al resto del universo. Por mucho que le pongan a Trevor, que fue elemento de Iron Man 3, pero no tiene una conexión argumental con Tony Stark o con otros personajes. Y ese es como más o menos el punto. Esa es la magia que se pierde. Y tú puedes tener historias súper como autocontenidas o como em, semi separadas por ejemplo, dentro de los últimos 10 años, ni me acuerdo qué tan viejo es, la miniserie de Visión escrita por Tom King en los cómics, que es una obra maestra. Visión es un personaje de medio, podría ser como B-tier más o menos,
No es de los top y cuando es parte de un equipo de los Vengadores tampoco es el más top. En ese tiempo estaba como Avengers AI y había como una suerte de buzz, como de interés en ese tipo de narrativas. Pero cuando Tom King sacó su serie solo de Visión, le dieron un espacio que a todo esto WandaVision es 100% inspirada en esta wea, no cabe ninguna duda. Le dieron un espacio para hacer una historia única de Visión en la cual, en términos de cómics, se logró casi un aislamiento perfecto. Es como durante esa miniserie era súper fácil olvidar a los Vengadores, era súper fácil olvidar que Capitán América y nada, no. Era Visión teniendo una experiencia existencial cuática, con drama, con tensión y con misterio cuática. La miniserie de Visión de Tom King es probablemente el arquetipo ideal de la miniserie dentro de los cómics que tiene como ese espacio de independencia para ser única, al mismo tiempo que es parte del mayor universo. Y ese es como el tema. Por muy rara que fuera esa miniserie de Visión, por muy extrema que sea, uno nunca olvidó que en ese caso particular, todo lo que pasara dentro de ahí era algo que iba a tener repercusiones en el futuro. Por muy betier que fuera Visión, todo lo que pasara o lo que experimentara ahí le iba a afectar a los personajes en el futuro. Y en la medida de que Visión es un personaje que, como dije, no es A, no es B, quizás es C, pero siempre está pululando ahí. Y varias repercusiones que pasaron ahí siguen teniendo repercusiones en el personaje de Visión y en las cosas que hace actualmente. Siempre hay referencia a eso. La mayor referencia obviamente es Viv, su hija, que fue como uno de los grandes resultados de eso. Entonces, comparando un poco Visión con Wonder Man, diciendo que hay espacios dentro de estos universos para ser únicos, aún así la comparación revela lo mismo, no hay el mismo nivel de inmersión. Simplemente es imposible lograrlo. Y ese, nuevamente, es el argumento para mí de por qué el MCU falló. Y todo este último argumento que he estado tratando de hacer, volviendo a Wonder Man, es una minoría. Y ahí es donde tengo que hacer como el gran disclaimer. Pensar de esta forma yo creo que es minoría. Es minoría y al final, volviendo todo lo que al principio del capítulo, esa es la gran paradoja, porque se te llama a ti como consumidor y como fanático y apasionado de estos géneros, de estos personajes y de estas narrativas, se te llama a hacer una desconexión que a veces es imposible de hacer. Para mí es imposible. Entonces termino midiendo cosas como Wonder Man de una manera súper visceral, súper a flor de piel. Entonces, como dije antes, a mí me gustó porque de verdad te absorben estos personajes. Pero no son los personajes, sino es la performance. En un setting cuya mayor fortaleza es darle a estos personajes la oportunidad de brillar desde una perspectiva dramática. Esa es la real fortaleza del setting de Wonder Man. Fuera del MCU, fuera de la narrativa de superhéroes, no. La fortaleza primordial de este setting es ser el espacio perfecto para que estos dos personajes brillen de una perspectiva dramática dentro de una historia autocontenida. Y ese es el tema. ¿Es eso suficiente? Para mí no lo es, pero tiene que serlo. Es súper curioso. No lo es. Para mí no lo es, pero tiene que serlo. Es inevitable a estas alturas tener que hacer esa desconexión. De hecho, cuando sale el logo de Marvel Studio o cualquier cosa así, debería venir así como... Uno debería tomarlo como una advertencia. Uno debería tomarlo como una advertencia a... Ojo, esto significa no le pidáis mucho.
No le pidáis mucho y te acordáis que tú mencionaste en quintillón de ocasiones que el proyecto del MCU murió. ¿Tú cachai que dijiste eso, cierto? Ya, entonces no le vengáis a exigir, no le vengas a exigir a este producto que sea como el que salve el concepto del MCU. Nada. Y ahora, por ejemplo, cuando salga Daredevil temporada 2 que viene ahora, creo que en marzo, ¿cierto? No se demora nada. Ahora cuando salga Daredevil y como se vio en el último tráiler se vuelve a aparecer Jessica Jones. Y es como que va a salir y va a tener como algún reconocimiento de que existió antes o algo así. Como que... ¿Quién se acuerda cómo metieron a Daredevil al MCU? Creo que la primera vez que salió técnicamente fue en She-Hulk, ¿cierto? O en Spider-Man. Es como, oh, pero hay aquí un abogado en Hell's Kitchen que resulta que... y ahí está, y probablemente va a ser lo mismo con Jessica Jones. Y esto no es malo, pero al final no crea el mismo nivel de inmersión que es lo que se puede lograr en los cómics. Si quieren otro ejemplo a lo Tom King en los cómics, a lo Tom King Vision con lo que fue después, Jessica Jones, entre Alias, todo lo que puede hacer Alias, todo lo que puede hacer Jessica Jones, que es un personaje todavía más prominente que Vision de alguna forma, y todo lo que hace Jessica por fuera de Alias, y cómo no se siente extraño, cómo se siente como natural. Al final el resumen del tema es ese. La conexión y la inversión y la inmersión que eh, gente como yo espera de Marvel por siempre y vamos a seguir esperando de Marvel por siempre. Y cada vez que salga algo nuevo vamos a tratar de rescatar. Hice un capítulo sobre Thunderbolts. Cada vez que salga algo nuevo vamos a tratar de rescatar así como entre medio de, lo, de los retazos, así, estas cosas que nos gustan del género. Pero eventualmente tenemos que conformarnos con lo único que nos pueden ofrecer esta serie, estas películas. Performances, drama y el poder visual, ¿cierto? De un actor humano, de un rostro. Tenemos que convencernos de eso. Y cuando este apartado visual es suficiente, uno sale normalmente satisfecho. Uno sale satisfecho de Wonderman porque este apartado visual, humano, performance es más que satisfactorio. Y uno sale no satisfecho de Ant-Man en Quantumania porque este apartado visual es horrible. El apartado visual es horrible y el aspecto humano, visual, las performance es negativo. Me pregunto si una pregunta, me pregunto si una pregunta, me pregunto si una obra como Ant-Man en Quantumania eh, sería perdonable bajo una realidad en la cual el universo hubiera logrado de verdad esta interconexión y uno de verdad estuviera inmerso en los tejes y manejes del MCU. Entonces te sientas a ver Ant-Man en Quantumania y dices como, oh, wow, qué emocionante, podría pasar esto, o wow, qué emocionante, qué implica esto para el universo. Me pregunto si eso sería lo suficiente como para bypassear lo horrible que es visual y en performance esa película. Pero en último término creo que es irrelevante. Es una pregunta que no tiene respuesta ni tiene cabida en cómo Marvel a este punto ha ingenierado o ha creado de manera, ha crafteado este proyecto del MCU. Un proyecto, no me canso de decir que para mí falló, pero que en el mejor de los casos es un espacio creativo para este tipo de ejercicios. Suerte de soliloquios dramáticos
Basados, inspirados. Esa es la palabra más importante de estas cosas. Basado, inspirado. Porque esa inspiración puede tomar tantas formas. Ese estar basado puede ser tan fuerte o tan débil como a ellos les parezca. Puede implicar una referencia, puede implicar 1000 referencias. Ese inspirado puede significar que me inspiro en una comedia para hacer un drama, o que me inspiro en un drama para hacer una comedia. Ese inspirado basado en los cómics de Marvel es nada más que un comodín, un genial comodín, una navaja suiza que permite la existencia de cualquier cosa. El único favor es que esa cualquier cosa puede aspirar a ser entretenida, como lo es Wonder Man. De repente le pegan, de repente no. Y quizá el único salvo que tiene esto, que realmente es parecido a los cómics, también lo menciono mucho. En los cómics, si no te gustan historias, mucha. La siguiente está a la vuelta de la esquina. La vuelta de la esquina en el caso del MCU es un poco más larga. Pero probablemente lo único que lograron ellos, similar a los cómics, es eso. Tener una existencia permanente que para uno como espectador simplemente dice, bueno, a esperar la siguiente. Está de pensarlo así, pero probablemente ese es el caso. Lo más que lograron aparecerse los cómics es el concepto de que en la mente de la gente, estas cuestiones, los productos de Marvel van a existir por siempre. Ya son un elemento permanente de tu vida, así que si no te gusta uno, espera el siguiente, que en este caso es Daredevil, creo que en marzo. Bueno, esa fue la reflexión de hoy, el coloquio Wonder Man, una muy buena serie. Ojalá ahí cada quien tenga el espacio suficiente para reflexionar qué tipo de espectador es con respecto a esta serie y de acuerdo a sus propios parámetros juzgar si es buena o no. No se dejen llevar simplemente por los posts de Marvel y de Disney como esta es la mejor serie, esto es lo que debería ser Marvel. No se dejen llevar. Ínquenle sus propios dientes de leche, de crema, no sé, y háganse su propia opinión. Porque esta serie es bastante chiquitita, la verdad, en todo aspecto. Así que no se van a demorar mucho. Bueno, ese es mi tiempo. Gracias por escuchar como siempre. A la mierda el mandarín. Pero grande Trevor. Bye.